Otro audiotexto sobre Estanislao Zuleta. Es un pequeño artículo que hace parte del libro Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, que es en realidad una selección de artículos en torno a ese tema del filósofo colombiano Estanislao Zuleta. Es una selección hecha de la mano por Fundación Estanislao Zuleta y Hombre Nuevo Editores, publicado en el año 2003. El artículo denominado Estado y Sociedad, que es el que va a tratar este audiotexto, compone una de las tres partes del texto ya citado. Esa parte es la primera y se titula en el libro Valores para la construcción de una democracia. Entonces, pues doy inicio a el artículo Estado y Sociedad. Por razones de dinamismo para el audiotexto se suprimen las citas a pie de página que hacen referencias bibliográficas, no así las referencias a pie de página que explican contenidos del texto, pues del cuerpo textual. Inicio. Estado y sociedad. El hombre, en el núcleo más íntimo de su ser, es un nudo de relaciones e intercambios lingüísticos, afectivos, sexuales, económicos, pero también, y en esto consiste su riqueza, un conjunto de diferencias y conflictos, de visiones del mundo, de proyectos, de intereses. Cuando esta inevitable combinación de interdependencia y oposición desemboca en la guerra y la violencia, se ha producido el trágico fracaso de las más altas posibilidades humanas, el diálogo inteligente si se trata de concepciones, la transacción si se trata de intereses, y en último caso, el reconocimiento de que el otro, por opuesta que sea su visión del mundo y del futuro a la nuestra, sigue siendo un hombre como nosotros. No es verdad que el que vence convence. La fuerza no demuestra por sí misma la validez de un argumento o la legitimidad de un interés. Por el contrario, la creencia de que la victoria corresponde a la verdad hace parte de la cultura de la violencia que queremos combatir por medio de una cultura del respeto. Es preciso observar que respeto no significa en modo alguno indiferencia. Nadie está situado en una altura suprema desde la cual pueda observar las diferentes opiniones humanas con una amable tolerancia. Todo el mundo está situado, sépalo o no, en una opinión que debe defender y desde la cual puede objetar a las que se le oponen. Respetar al otro significa discutir su punto de vista con la premisa implícita de que puede tener su parte de razón, de que ninguna mirada ve la totalidad del inmenso paisaje humano, de que ningún proyecto es suficientemente vasto para reunir y satisfacer la variedad inabarcable de las aspiraciones y las necesidades. Kant, viejo maestro de democracia, no tenía en muy buena opinión el concepto de tolerancia. Le parecía, en efecto, demasiado pretencioso, porque parece sugerir que la verdad la tiene alguien y simplemente tolera que otros piensen de manera diferente, como si no tuviera que aprender de ellos, ni de la discusión con ellos. Un ejemplo de ese alguien que pueda tener la verdad es, por ejemplo, quien está en el poder, ¿no? Por ejemplo. El respeto, por lo tanto, no excluye, sino que por el contrario, implica el debate y la confrontación, y no como simples ejercicios, sino como el elemento que afecta la seriedad de la vida y conduce a la gravedad de la decisión. El pluralismo no es una resignada aceptación del hecho de que los hombres no puedan marchar al unísono como los relojes, de que se encuentran en desacuerdo entre sí y cada cual también consigo mismo. Por el contrario, es la afirmación y la promoción de las diferencias como el único territorio del pensamiento, mientras que la unanimidad es su muerte. Pero el debate, a su turno, para que sea real y fecundo, tiene como prerequisito el reconocimiento del otro, diferente o adversario, como destinatario válido de una argumentación. Si se comienza por descalificar de antemano toda objeción posible a nuestras tesis como simple producto de la mala fe, de la incomprensión o como expresión de intereses inconfesables, se puede sin duda hacer una diatriba, despreciar o insultar, pero ya no se puede debatir. Sé muy bien que las diferencias de teorías y proyectos políticos están hondamente arraigadas en diferencias de interés económicos, de creencias y tradiciones que se refieren a necesidades y comprometen la identidad de clases y de grupos. Pero también estas últimas pueden ser debatidas y llevar a transacciones y a formas de convivencia de manera civilizada, es decir,
sin conducir a la violencia, desde que exista un espacio legal suficientemente sólido y unas normas comunes que no puedan ser transgredidas. Es cierto que los hombres no pueden y no deben dejar de luchar contra la opresión y la injusticia y contra las desigualdades aberrantes que en ellas se fundan, y en consecuencia es cierto también que una paz verdaderamente digna y fecunda no puede basarse en la parálisis derivada de la sumisión o del terror. El problema de la democracia consiste precisamente en construir y asegurar la vigencia de un marco legal dentro del cual puedan llevarse a cabo las luchas sin que degeneren en confrontaciones violentas y puedan existir sistemas de presión legales que no sean la agresión a quienes tienen intereses distintos u opuestos, como la libertad de huelga, por ejemplo. Si se quisiera definir la democracia como una sociedad colectiva pero no belicosa, y también como una sociedad en la cual los ciudadanos pueden tener una participación efectiva en la conducción y control de los asuntos que les conciernen y en la elección y sustitución de los gobiernos que ejercen el poder de una manera temporal y delegada, es decir, nunca por derecho propio de un grupo, casta o partido provisto de una misión divina o de una supuesta ciencia absoluta de la historia, es fácil deducir que la democracia es el tipo de organización política que no solo permite el ejercicio de los derechos humanos, sino que los requiere para funcionar efectivamente. Durante milenios, los filósofos adversarios de la democracia, y la serie comienza con Platón, centraron su ataque en el punto de la participación popular, porque el pueblo carece de ilustración suficiente sobre los asuntos del Estado. En esta versión, la autoridad solo es legítima cuando se funda en el saber. Recordemos de paso la famosa metáfora del capitán del barco. Si tiene autoridad legítima es solo porque es aquel cuyo gobierno de la nave conviene a todos, puesto que nadie como él conoce los mares, los vientos, las estrellas, la geometría y en general el arte de la navegación. Lo que olvidan aquí Platón y todos sus sucesores es que no se trata solamente de un problema de saber, sino también y muy principalmente de intereses. Para seguir con el ejemplo, la autoridad del piloto no sería legítima si la inmensa mayoría de los pasajeros y la tripulación están interesados en ir a un sitio y él los lleva a otro, donde los suyos hacen mejores negocios. En los conflictos actuales económicos y políticos están en juego cuestiones de poder y de intereses y no solamente de codificación. Por eso Habermas critica con razón cierta ideología técnico-científica que pretende quitar a los ciudadanos todo poder de decisión con el pretexto de que los problemas son demasiado complejos para ir al nivel de preparación de los hombres corrientes. Este problema no se presenta solo a raíz de las dificultades de acceso a la ciencia moderna. Ya el viejo Kant decía con deliciosa ironía que los tutores de siempre, que tan bondadosamente han cargado sobre sus hombros la responsabilidad de pensar y decidir por sus pupilos, consideran un paso en extremo peligroso la emancipación de los pueblos, ya que estos carecen de la pericia necesaria y de la costumbre de dirigirse a sí mismos. Está citando el texto de Immanuel Kant, que es la Ilustración. Vuelvo al texto. Pero no hay que creer que el ciudadano debe estar ilustrado de antemano para tomar decisiones responsables. Por el contrario, es la intervención en los asuntos públicos lo único que puede ilustrarlo. Es el debate, la necesidad de rectificar las opiniones que se demostraron erradas, de retirar el apoyo a los dirigentes que no cumplieron sus promesas, de modificar las ideas que una vez ensayadas no condujeron a los resultados que de ellas esperaban. Es todo ello, en fin, lo que forma la cultura política de un pueblo. En cambio, los grandes tutores que guían a sus pueblos por la senda del bien y de la ciencia parece que no enseñan nada. Después de décadas y décadas, hoy lo vemos por todas partes, siguen considerando a sus protegidos completamente incapaces de decidir su destino por sí mismos. Pero para que la democracia llegue a ser una realidad, una cátedra permanente de civilización política, tiene que ser cada vez más participativa. Esto significa, en primer lugar, más cercana, más referida a los problemas que conciernen de manera inmediata al ciudadano y de los cuales tienen conocimiento personal, próximos en el espacio y próximos también a su saber. En este sentido, es un paso muy importante la nueva organización actual de la nueva democracia municipal y sobre todo de las formas de asociación y de organización a que pueden dar lugar. Hay una parte de la pobreza que no puede medirse en términos objetivos y es quizás la más triste, la falta de pertenencia a una comunidad. La serie de miserias dispersas que cada cual vive para sí mismo como una desgracia aislada y que no da lugar a ninguna colaboración y solidaridad, a ninguna empresa común.
Multiplicar las formas institucionales que permitan la participación directa del pueblo en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones es una de las tareas más urgentes en el proceso de la apertura democrática, y es tal vez el camino más seguro para conseguir el necesario fortalecimiento del Estado. Nada es más peligroso para el ejercicio de las libertades ciudadanas en contra de lo que suele creerse que un Estado débil. La ausencia de los poderes institucionales lleva con frecuencia a sectores internos de la población a acogerse a la protección de toda clase de poderes extralegales, gamonales de provincia, grupos de presión, intermediarios oficiosos, cuando no a organizaciones armadas de toda clase que buscan defender intereses o privilegios, suprimir a quienes consideran obstáculos para su tranquilidad o sus negocios, o por el contrario, pretenden perseguir reivindicaciones políticas y sociales por una vía armada que los precipita cada vez más en las peores formas de delincuencia. El Estado comienza a perder entonces lo que se ha considerado siempre como una de las condiciones de su existencia misma, el monopolio de la fuerza. El Estado de Derecho no es una fuente arbitraria de decisiones autónomas, está él mismo sometido a la ley. En cualquier momento la nación puede ser demandada por los ciudadanos o por cualquiera de los agentes de las ramas del poder independientemente del lugar que ocupen en la jerarquía. Como se sabe, las dictaduras más arbitrarias resultan a la larga frágiles frente a los movimientos subversivos y la indignación de los ciudadanos. Después de muchos atropellos y sangre, caen en pena y sin gloria. En cuanto a los estados que ahora suelen denominarse totalitarios, ellos mismos confiesan su debilidad esencial por el solo hecho de que no pueden permitirse, ya no digamos una oposición, sino ni siquiera una diferencia, y se sienten amenazados hasta por un poeta o un pintor. Se precipitan sobre todas las actividades de la sociedad civil, las que pretenden controlar estrechamente hasta que la ausencia del gran motor de la creatividad humana, las diferencias, los conflictos, la multiplicidad de las iniciativas, terminan estancándolos progresivamente, no como una enfermedad local, sino como una anemia generalizada. Algunos de ellos lo confiesan ya abiertamente y buscan, ojalá con fortuna, la curación en un retorno a la democracia. El Estado realmente fuerte es el Estado en el que el ciudadano no tiene miedo ni de pensar por sí mismo ni de expresarlo, ni de organizarse para buscar las transformaciones que considere necesarias o ventajosas y para luchar contra la injusticia, sea ella oficial o privada. En este caso, además, el monopolio de la fuerza encuentra su eficacia en el hecho de ser una fuerza estrictamente sometida a la ley y respetuosa de los derechos humanos. Más que sus medios bélicos o su importancia numérica, es su prestigio moral y el respeto de los ciudadanos los que pueden hacerle invencible, al menos en el orden interno. Se requiere también un Estado fuerte para producir las reformas económicas necesarias para garantizar los derechos sociales, los niveles de instrucción, educación, ocupación, salud, etc., sin los cuales no hay igualdad de oportunidades y una buena parte de la población queda condenada a la pobreza absoluta. Una pobreza que, por lo demás, no puede medirse solamente por índices de ingreso y consumos, porque ya la población ha cambiado sus formas de vida y sus expectativas, porque ya no vive la pobreza, con razón, como una fatalidad natural, sino como la negación de aquello a lo que tiene derecho, porque ya no la soporta como una resignación natural, sino que la conduce a exigir activamente, a veces desesperadamente, su solución. Solo un Estado fuerte puede producir la redistribución, el ingreso y la riqueza necesaria para pagar la deuda social, larga e injustamente aplazada con esa parte de la población. Y por lo tanto, para llevar a cabo una política social sin verse paralizada por la presión de los grupos que representan antiguos y nuevos privilegios, para modificar aquellas situaciones en las cuales la propiedad, en contra de lo que dice nuestra Constitución, desempeña más bien una función antisocial. No vamos a negar que atravesamos por un momento particularmente crítico de nuestra historia, del que puede resultar el hundimiento de la democracia o una democracia renovada. El rasgo principal de esta crisis es evidentemente la violencia, o mejor aún, el conjunto de violencias que confluyen y se alimentan recíprocamente. La paradoja que encuentran los estudiosos de nuestro país consiste en que nuestro desarrollo económico, considerado en el conjunto de las adversidades que son comunes a los países latinoamericanos, se comporta relativamente bien, que tenemos una tradición y una voluntad democrática y, sin embargo, Colombia presenta uno de los más altos índices de violencia en el mundo. Si nos atenemos a las declaraciones y proclamas de los más diversos grupos, gremios, partidos y sectores de nuestra sociedad, creemos percibir un extraño acuerdo. Todo el mundo parece coincidir en la necesidad de reformar nuestras caducas instituciones políticas.
Todo el mundo reconoce la necesidad de producir reformas sociales y económicas en una nueva dirección que dé prioridad a las necesidades inaplazables de la población. Todo el mundo declara que la paz es el primer propósito nacional y el prerequisito para que nuestra democracia resulte viable y los derechos humanos tengan una vigencia efectiva. ¿Por qué resulta entonces tan difícil tomar medidas rápidas y eficaces y llegar a acuerdos serios en una dirección que los colombianos parecemos tan ampliamente compartir? Sin duda, porque todo el mundo quiere también otras cosas que no siempre son compatibles con la paz. Quiere imponer sus puntos de vista por el chantaje y la violencia, o conservar privilegios como cuotas de poder y no como servicio a un gran propósito nacional. Hay que decir que, además de los factores directos de violencia tantas veces estudiados, como por ejemplo el narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos paramilitares, el derrumbe de una ética ciudadana y el desprecio por la vida humana, hay que decir que los partidos políticos tienen su cuota de responsabilidad en esta dificultad de construir y de llevar adelante un gran propósito nacional. Es mejor confesar que han dado desde hace años un triste espectáculo, mientras repiten en todas sus tendencias que nos encontramos al borde del abismo, dedican grandes esfuerzos a impulsar o a estorbar aspiraciones de grupos o personas que no se basan ciertamente en diferentes concepciones de la problemática nacional, como se ve en el hecho de que las cartas se barajan permanentemente de modo que los adversarios de ayer resultan los aliados de hoy. Y no porque hayan superado hondas diferencias ideológicas que nunca hubo, sino porque han llegado a acuerdos sobre la distribución de posiciones en el Estado. No son necesarios complejos análisis sociológicos para comprender que estas tendencias de nuestros partidos constituyen uno de los factores más importantes de la debilidad del Estado colombiano, y ya hemos visto hasta qué punto tenemos necesidad de un Estado fuerte. En medio de tantas marchas por la vida, de tantas convocatorias a la reconciliación de nuestros compatriotas que en realidad anhelan casi unánimamente la paz, hay que recordar a aquellos que tienen actualmente responsabilidades políticas que estamos todavía a tiempo de emprender una gran política destinada a combatir la injusticia que caracteriza a nuestra sociedad inspirada en la filosofía de los derechos humanos. Respeto por el otro, por su vida, por una vida con dignidad y con esperanzas, que significa en nuestro caso prioridad absoluta a la reintegración y recuperación de todos aquellos que nuestra forma de desarrollo económico ha dejado, como se dice, al margen de la realización de sus posibilidades humanas. Es tiempo, todavía, de formular una política que entusiasme a nuestra juventud, a la que los trabajadores se sientan llamados a apoyar, que pueda comprometer y ser iluminada por el esfuerzo que se realiza en nuestras universidades, que recoja y valore el trabajo de nuestros artistas y pensadores. Espero que así sea, pero hay que proponérselo seriamente, sin mezquindad y aceptando las concesiones y los sacrificios que requiere. Fin. Gracias.